presidente Ernesto Cordero Arroyo, ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, señor gobernador Manuel Velasco Cuello, del Estado Libre y Soberano de Chiapas, doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señores secretarios, señor secretario Chong, señor secretario González Anaya, señor secretario Paquiano, amigas, amigos, doctora Julia Carabias Lillo, galardonada con la medalla Belisario Domínguez 2017, senadoras, senadores, señoras y señores. En 1979, el esposo de Wangari Maathai le solicitó el divorcio. Ella era una de las primeras mujeres africanas en obtener el grado de doctor, integrante destacada del Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, una combativa ambientalista y líder del movimiento Cinturón Verde. En la solicitud de divorcio ante el tribunal, su marido alegaba el hecho de que su mujer fuera más exitosa que él como una crueldad que lo había llevado a la enfermedad y al alcoholismo. No sería la primera vez que un hombre culpa de sus debilidades a las fortalezas de una mujer, ni tampoco la primera donde las instituciones se confabulan para humillarla. El juez africano que llevó el caso la declaró culpable de la ruptura, entre otras cosas por el hecho de que ella tuviera un posgrado y él no. En la sentencia se lee: es demasiado culta, demasiado fuerte, demasiado afortunada, demasiado testaruda y demasiado difícil de controlar para ser una buena esposa. Maathai se inconformó y eso le costó 3 días en la cárcel. 25 años después recibió el Premio Nobel de la Paz. Ese mismo año, a 15,000 kilómetros de distancia, Julia Carabias defendía su tesis de licenciatura en la Ciudad de México para convertirse en bióloga por la UNAM. Divorcio en África, titulación en México. Ese año importante para las dos no es lo único que las une. La llamada Madre de los Árboles de África fue la primera persona con la que el Premio Nobel reconoció que plantar 47 millones de árboles había contribuido a la paz. Y Julia, la primera persona con la que la medalla Belisario Domínguez, y en ese sentido el Estado mexicano, reconoce toda la ciencia, toda la virtud, toda la eminencia que tienen aquellos que entregan su vida a la defensa del patrimonio natural de México. Es más común de lo que debería que al referirnos a una mujer mexicana destacada, queramos entender su éxito a partir de la presencia de hombres en su vida. Es la hija de, es la esposa de, es la discípula de, es la colaboradora de. Pero la hoja de vida de Julia Carabias puede dibujarse en un trazo largo por la fuerte presencia de muchas otras mujeres. Por eso, que sean ellas, las mujeres de Julia, las que nos cuenten algo sobre su vida. Julia pertenece a una generación de hijas de españoles que llegaron a México huyendo de la guerra civil. Una generación de exiliados que, en palabras de la propia Julia Carabias, poco a poco fueron abriendo los baúles, echando nuevas raíces en el trabajo, con los hijos y con los nietos, con amistades mexicanas. De esa generación, nuestra patria se benefició del arte de Remedios Varo, del pensamiento de la filósofa María Zambrano y, desde luego, de la valentía de Julia Carabias. El reconocimiento tardío ha estado en la familia Carabias Lillo desde hace tiempo. Cuenta Julia que su padre, durante más de 30 años, criticaba rigurosamente la tortilla española que preparaba su madre. A la muerte de Franco, el padre tuvo 2 anhelos: visitar el Escorial para profanar la tumba del dictador y comer el idealizado platillo. Hizo lo primero, pero se llevó una decepción con lo segundo. Comprobó que en realidad no había mejor tortilla española que la que preparaban en su casa, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Julia Carabias alguna vez pensó en seguir los pasos de Belisario Domínguez y ser doctora, pero decidió estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí
Aprendió de las grandes maestras hasta convertirse en una de ellas. Porque si para hablar de cactáceas en México hay que referirnos a Elia Bravo, o si para referirnos al darwinismo mexicano hay que citar a Rosaura Ruiz, Julia Carabias es el gran referente mexicano sobre un concepto muy citado pero poco comprendido: la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Es decir, la naturaleza como un todo, población, territorio, diversidad, identidad, y la política pública como un eje articulador. Eje articulador para regenerar y conservar ecosistemas, para restaurar el medio ambiente y para que el manejo de recursos naturales no signifique su agotamiento. Hablar de sustentabilidad ambiental del desarrollo hoy pues nos resulta muy cotidiano, en gran medida gracias al trabajo de personas como Julia Carabias. Pero mencionar esos conceptos hace 30 años era garantía de ser llamado hippie, come flores, abraza árboles, cuando no revoltoso o guerrillero. Afortunadamente, a Julia Carabias los difemismos nunca le han importado. La sustentabilidad convertida en materia de estudio, pero también en causa. Julia la defendió desde la academia, la docencia, las publicaciones, pero también lo hizo desde el activismo, con el trabajo en tierra. No hizo ese ambientalismo de lejitos. Ya como profesora y al lado de una de sus mentoras, Patricia Moreno Casasola, y el otro de sus mentores que está aquí, don José Sarucán, aprendió a combinar el escritorio con la calle, la pluma con la pancarta. El 4 de marzo de 1982, Julia, junto a colegas y alumnos, encabezó la primera movilización ambientalista en México que derivó en la creación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Hoy, una cápsula de megadiversidad en medio de la megametrópoli. A la militancia académica le suma otras. Participa en la creación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios y fue mapache de los buenos, de los que fundaron el Movimiento de Acción Política. Y junto con Hortensia Santiago, junto con Milagros Camarena, integran la primera comisión política junto con otros 46 camaradas. Julia es cofundadora de lo que Christopher Domínguez llamó el proyecto político organizativo más ambicioso que comunistas y socialistas hayan emprendido en la historia de México, el Partido Socialista Unificado de México. Son sus militantes como Julia Carabias y Víctor Manuel Toledo quienes intentan que el PSUM sea el primer partido con orientación ambientalista, bajo el principio socialismo y ambientalismo son dos movimientos simbióticos. Intentaron que lo que es práctica y doctrina en el mundo lo fuera en México. Los verdaderos partidos políticos ambientalistas son partidos de izquierda. A los 30 años, y quizá sin saberlo, emula a don Belisario Domínguez y en vez de seguir el camino cómodo, opta por el camino correcto. Junto a un grupo de agrónomos, economistas y ecologistas, mochila al hombro, marcha a la montaña de Guerrero, con el audaz propósito de atender la pobreza desde la autogestión de recursos naturales. Economía para generar ecología, y ecología en defensa de la economía popular. Se necesitaba cierto tipo de talentos para hacer ese planteamiento en una zona ingobernable, donde narcotráfico, guerrilla y cacicazgos se encontraban en clave de muerte. Julia tenía y tiene esos talentos: empatía, tenacidad, capacidad de diálogo y muchos motivos para estar ahí, en los rincones más oscuros de México, donde la vida no vale nada. Julia Carabias es una crítica permanente de los privilegios, empezando por los propios. Por eso, cuando fue invitada a encabezar el Instituto Nacional de Ecología y posteriormente la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, lo hizo sin sucumbir al canto del poder. Quizá porque como bióloga ella sabe que las sirenas no existen. Ser secretaria de Estado no supuso en ella un cambio en su carácter o en sus convicciones. Nunca fue una secretaria de adorno, ni mucho menos de cuota. Si algo no estaba claro, lo cuestionaba. Si en algo no estaba de acuerdo, lo decía. Y si algo consideraba incorrecto, se oponía. El ejercicio de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, pero llevado
al centro del poder. La secretaria Carabias entendía que su lealtad al gobierno no era solaparlo o aplaudirlo o encubrirlo, sino hacer lo correcto a partir de su experiencia y de su conocimiento sobre los temas. Cuando se anunció el gabinete presidencial de 1994, destacaba la presencia de 3 mujeres: Norma Samaniego en la Contraloría, Silvia Hernández en Turismo y Julia Carabias en Semarnat. Y saludo desde esta tribuna a la única persona mexicana que ha sido senadora 3 veces, doña Silvia Hernández. Dos mujeres en el gabinete, turismo y medio ambiente encabezada por mujeres, eso va a explotar, pensaron algunos. Pero la inteligencia de ellas dos y la ignorancia de los otros que pensaban esto, demostró lo contrario. El primer evento de las 2 secretarias, Carabias y Hernández, fue juntas y desde entonces lograron un equilibrio virtuoso. El turismo adquiere valor cuando los destinos se conservan mejor y el ambiente se nutre de recursos del turismo para su conservación. Lo dice la propia Silvia Hernández. Julia siempre ha ocupado posiciones en función de sus causas. A ella no le importan los cargos, sino lo que puede hacer con ellos para impulsarlas. Al final de ese sexenio, Julia Carabias volvió a las aulas de la UNAM, con modestia y humildad, aunque ya era toda una celebridad ambiental. Su alumna, Alicia Mastretta, señala: como maestra, Carabias deja sus opiniones en la puerta, pone nombre y apellido en cada actor, incluyendo su propia participación como secretaria en la historia del uso, la conservación y la pérdida de la biodiversidad mexicana. Cosa curiosa, a Julia Carabias le cuesta echar raíces. No pasó mucho tiempo para que emprendiera una nueva odisea, la selva lacandona. Y aquí nuevamente empata con Belisario, que desde su periódico El Bate hablaba de la importancia de que el entorno natural sea mejor para los hombres y las mujeres de Chiapas. Hoy podemos decir, sin equivocarnos, que hay una selva lacandona antes y después de Julia. Antes de Julia no hubiera habido selva. Los saldos de la deforestación de la selva tropical húmeda en México son terroríficos. Ese ecosistema ocupaba 12 millones de hectáreas y hoy quedan apenas medio millón. Estamos hablando de la última trinchera de la biodiversidad en México. En solo 0.16% de nuestro territorio está el 20% de toda nuestra biodiversidad. Sin Julia, quizá ya no quedaría nada. Después de Julia, en la selva lacandona hay esperanza. Desde su campamento Chajul ha emprendido acciones y programas de protección, conservación y monitoreo de especies en las más de 360,000 hectáreas que abarcan las reservas de la biosfera de Montes Azules y de la Cantún. Defender la selva, obligación de todos, es incómodo para algunos, para quienes piensan que la depredación es progreso y las causas justas obstáculos. El 28 de abril del 2014, de madrugada, Julia Carabias fue sustraída de su dormitorio de la Estación Ambiental Chajul 4. Con armas largas fue encañonada, encapuchada y llevada hasta las inmediaciones de la frontera con Guatemala. Le encadenaron una pierna a un árbol y 2 días después la dejaron huir. Julia sigue y Julia seguirá. Quizá esas más de 30 horas que estuvo encadenada al árbol hizo que sus raíces se entrelazaran con él, se confundieran y se quedaran ahí para siempre. Julia Carabias, como otras grandes mujeres mexicanas, fue la primera o una de las primeras en algo. La primera galardonada con el Premio Campeones de la Tierra de la ONU, junto con Sheila Watt Cloutier en 2005, galardón que años después ganarían Al Gore y Mikhail Gorbachev. La segunda mujer en ganar el Premio Internacional Cosmos y quizá la única que donó los 3.8 millones de pesos del premio para la construcción del Centro Latinoamericano de Capacitación para la Biodiversidad en la selva lacandona. La tercera mujer en ganar el Premio Getty en el año 2001, que otorga el Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que muchos consideran el Nobel de Conservación. La cuarta secretaria de Estado en la historia de México. Y es además, y esto lo digo con mucho orgullo, la quinta persona de Chiapas en recibir la medalla Belisario Domínguez. Después de Salomón González Blanco, Andrés Serra Rojas, Jaime Sabines Iraclo Cepeda, los que somos originarios del único estado de la República que es mexicano por elección,
reconocemos a Julia Carabias como una chiapaneca por decisión. Es además, y de esto este Senado se siente orgulloso, porque es además desde 1953 la sexta mujer en recibir la medalla Belisario Domínguez. Señoras y señores, es difícil justificar la racionalidad humana ante su logro más evidente, la destrucción del planeta. Van ganando aquellos antropocentristas y el problema no es que no tengan razón, sino que hayan impuesto su sinrazón al resto del mundo. El asunto revela una gran contradicción. En nuestra época, la naturaleza parece más civilizada y la civilización se ha vuelto más salvaje. Mientras que el ser humano camina ávido a su propia destrucción, la naturaleza encuentra sola sus equilibrios. Los ecosistemas no se autodestruyen ni destruyen a otros. Las especies superiores no extinguen a las inferiores en la cadena alimenticia. Consumen solo lo necesario, no todo lo posible. Hay selección natural, pero no discriminación. Los mamíferos eligen como líder al más apto, no al más escandaloso ni al que engaña mejor. Prefieren el talento al tamaño de los colmillos. Prefieren la supervivencia del todo que de las partes. La naturaleza tiene un gran espectro de modalidades, pero siempre busca al menos conservarse. La circunstancia humana es distinta y frecuentemente opuesta. La economía moderna es más salvaje que todas las plagas conocidas. La corrupción, como recurso para la riqueza fácil, opera en el conocimiento de que es a costa de muchos. Y en la cumbre de nuestra civilización, cuando contamos con los medios, con el conocimiento y con la tecnología para acabar con la pobreza y toda su saga, nos decidimos por el camino contrario. El camino de la acumulación, el camino que confunde destrucción del entorno con desarrollo social, el camino de la inseguridad. Mientras el mundo arde, la humanidad prende cerillos, pirómanos que seducen la idea de su propio exterminio. Hoy parece más fuerte la idea de humanizar a la naturaleza que de renaturalizar al ser humano. Pero no hacemos caso y tomamos lo peor del comportamiento animal y lo acentuamos. Y somos más depredadores que las especies más temidas y somos tan elementales como algunos organismos unicelulares. El mito del lemming y su irracional sacrificio colectivo hecho realidad. Salvajes y primitivos y suicidas y mucho más cercanos a la bestialidad que a la iluminación. Y en medio de todo eso, nosotros, todos nosotros, la clase política que como una manada que busca conservarse, lo hace fomentando su propia extinción. Nuestro comportamiento ha hecho que a quienes servimos se sientan traicionados y en esa separación la semilla de nuestro justo fin. Aullamos ante la luna de nuestro propio ego en lugar de ver por aquellos que le temen a la oscuridad. En ese instinto se despierta otro instinto en los demás, en el resto, entre los mexicanos a quienes debemos representar, la incomodidad, producto de la desconfianza, de la frustración y del dolor y también de los excesos. Somos incómodos a quienes deberíamos de ser útiles, incómodos para la libertad e incómodos para el bienestar. No somos más las ceibas que daban sombra, sino la enredadera que ahorca al árbol que le permite existir. Y es cierto, no somos los únicos incómodos. Belisario, Julia, también lo fueron, pero ellos fueron incómodos para la gente adecuada. Carabias y Domínguez incomodaban a las personas que es correcto incomodar y por las causas adecuadas. Incómodos por honestos, incómodos por irreverentes, incómodos por defender la verdad y luchar por ella. Ellos son incómodos para los que son incómodos para todos los demás. ¡Qué honor incomodar así! ¿Qué hace la naturaleza ante situaciones como esta? ¿Qué hacen las especies cuando se encuentran con un escenario adverso como el que nos encontramos nosotros? Activan el mecanismo que permite la vida, el instinto de supervivencia. Cambiar, pero no solo para sobrevivir, cambiar para evolucionar. La oruga que se convierte en mariposa, el espantoso polluelo que se convierte en el majestuoso quetzal. Generosa como lo es, a los mexicanos la naturaleza nos ha regalado el mejor ejemplo. Es casi una guía, casi un instructivo para inspirarnos a cambiar. Se trata del magnífico ajolote, equivalente mexicano del ornitorrinco, con sonrisa y manos humanas, branquias que parecen plantas, cola de lagartija y dinámica de pez. Es el híbrido perfecto. El ajolote acaso es la raza cósmica de los animales, mitad reptil, mitad pez, atrapado en su mirada nostálgica y su resignación ante el estado de las cosas como están. Es endémico de México y es el único en el mundo. El ajolote ha cautivado
a los sacerdotes aztecas, que a los escritores latinoamericanos y a la ciencia médica que insiste en entender su capacidad de regeneración. Por eso, su gerente, el ajolote es la potencia frustrada de la salamandra. Algunos quieren que se quede así, como una larva que se niega a crecer, a madurar y a alcanzar su destino. Renacuajo arraigado a su infancia que logra reproducirse y entonces crear una nueva especie. Destinado a ser el animal de fuego, prefirió quedarse como el inocente habitante de las aguas turbias de Xochimilco. Pero hay una virtud que pocos conocen en el ajolote y que lo vuelve más increíble de todos los animales. Enfrentado a situaciones extenuantes, falto de oxígeno y de agua, el ajolote tiene un as bajo la manga. Puede forzar su propia evolución. No está escrito en su ADN, pero con los estímulos adecuados tiene la posibilidad de lograrlo. Esa es la gran lección de este pequeño monstruo del agua y de toda nuestra naturaleza, queridas amigas y amigos. El ajolote nos da la respuesta certera. Cuando se acabe el mundo en el que vivimos, cuando esté en riesgo, cuando se agote el oxígeno social, hay que forzar nuestro propio mecanismo de evolución, de cambio, de transformación. Por eso, compañeras y compañeros, invitados, preservar las cosas como están hoy es un lujo de algunos. Evolucionar, una necesidad nacional. Esa evolución social tiene nombre, es el cambio de régimen. Un cambio de régimen para un nuevo destino político, plural, ciudadano, transparente y sobre todo humano. Un cambio de régimen en el que todas las partes contribuyen al todo, empezando por nosotros. Es hora de exigir contratos electorales, que cumpla lo que se promete y que se vaya el que no cumpla. Cambio de régimen en el que se representan y no se simulan los contrapesos. Cambio de régimen en el que las agendas de nosotros los funcionarios sean públicas para medirnos por las horas trabajadas y los resultados alcanzados. Agendas públicas como público es el tiempo de estudio del alumno, la jornada del obrero, las hectáreas sembradas del campesino. Cambio de régimen en el que no existen las residencias oficiales de los gobernadores, quizá el mayor incentivo a replicar después del poder los mismos privilegios. Un cambio de régimen en donde la viabilidad social sea tan importante como la financiera, donde se escucha más de lo que se dice, donde las exigencias del último habitante de nuestro país se atiendan, procesen y resuelvan. Un cambio de régimen en el que todos respetan la ley y sus obligaciones y también sus facultades. Y es el Senado el garante del pacto federal. Un cambio de régimen en donde no existe la CONAGO. En el año 2000 cambiamos de siglo, cambiamos de milenio, cambiamos incluso de partido, pero no cambiamos de régimen. Cuando hubo legitimidad no hubo ideas. Y cuando no hubo legitimidad, la mejor idea que hubo fue la fuerza. Y cuando hubo una buena y nueva idea que permitía algo nuevo, se regresó a lo de antes. La idea del cambio de régimen es poderosamente simple, abrevar de la legitimidad de los votos, pero también de un auténtico combate a la corrupción y del fin de los privilegios. El cambio de régimen tutelado y legitimado desde la política. La naturaleza lo dice, un ecosistema sobrevive cuando integra en su evolución a todos los elementos con disposición a evolucionar. Un cambio de régimen en el que manden las ideas sobre los intereses, la empatía sobre el egoísmo, la orgullosa solidaridad que pensábamos perdida y que se nos apareció en forma de puño de levantado durante los sismos. La inclusión de quienes hoy se sienten fuera de los beneficios de la democracia. Somos un país milenario, pero con una vida republicana de apenas 3 siglos. Evolucionemos, seamos ese fantástico ser que el ajolote pudo ser. Fue Belisario Domínguez también un héroe porque buscaba la evolución del régimen y por eso sacrificó su vida. La Constitución del 17 fue el doloroso parto de la decena trágica. Julia Carabias también busca la evolución, pero para la conservación. Hoy empata su nombre al de los hombres y las mujeres dignos de estar junto con Belisario Domínguez. Está ahí por haber sido fiel a sus ideas y patriota para defenderlas. Tan patriota el que defiende las instituciones como el que defiende las selvas. Tan importante para México la pluralidad que la biodiversidad, la libertad de expresión que la liberación de tortugas. Julia ha hecho patria defendiendo el patrimonio de los mexicanos del futuro. Julia, con ese hermoso nombre, ha defendido la evolución de lo que nos sirve para la conservación de lo que realmente somos y de lo que podemos ser. La evolución social mexicana como un torrente que viene de lejos, que ya se escucha, que ya está cerca y ya suena a inevitabilidad. Dijo Belisario que cada generación llene dignamente la labor de su época y sus circunstancias y las que le imponen. Eso escuchémoslo hoy, no como una oportunidad, quizá como la última. Gracias.